presenta. Bienvenidos a tu programa Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. El día de hoy quédate con nosotros porque vamos a conocer sobre la organización del negocio en cuestión de capital humano. ¿Cómo hacemos para que toda la empresa sepa cuáles son sus líneas de autoridad, sus líneas de jerarquía y se conozca más el personal? Quédate con nosotros en Emprendízate. Para conocer a detalle sobre este tema, vamos a estar el día de hoy conversando aquí en la mesa con la licenciada Rosy Tinajero. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Por estar con nosotros, quien es directora de la agencia Marketízate. También aquí en la mesa tenemos con mucho cariño a la maestra Patricia Marenco, quien es docente de la UACJ, impartiendo clases de prácticas profesionales y también de emprendimiento. Así Un placer. Como lo ven, tenemos a dos expertas. Bienvenidas al día de hoy. Muchas para gracias. poder Gracias. desarrollar este tema. Muy amable. Nos vamos a lo básico, a lo primordial. Hablamos de un organigrama, pero bueno, ¿qué es un organigrama? Pues realmente un organigrama es una representación gráfica de las personas que están en la empresa o en la organización. Y ahí se tiene los niveles jerárquicos, las líneas de mando, se representa de una manera muy sencilla las personas que conforman toda la organización. ¿De dónde se origina esta palabra? La palabra se origina, tiene el acrónimo, como ustedes comentaban, es una organización. Entonces, esta parte del capital humano es para organizar a todas las personas que están participando en la empresa. Viene del acrónimo organización y grama, que es de gráfico. Es una presentación gráfica en la que te explica cuál es la posición de cada elemento de la empresa que estás creando. Ok, entonces esta herramienta, esta gráfica, nos va a servir para que de una manera muy sencilla podamos ubicar dónde estoy yo dentro de la organización. ¿Sí es así? Sí, así es, pero además una de las finalidades es también conocer qué puestos tienes actualmente en la empresa. No nada más informativo, sino también analizar qué otros puestos están faltando desarrollar dentro de la empresa. Por ejemplo, puede ser una empresa muy pequeña y tiene nada más el área operativa y el área de ventas, pero probablemente va a necesitar desarrollar una área financiera, un área de marketing. Entonces se puede también ver o analizar hacia dónde va la empresa. O sea, estamos ahorita a lo mejor con un organigrama muy básico, el director y dos áreas administrativas, pero también podemos ver hacia dónde queremos ir, o sea, cuánta gente necesitamos para llegar ahí a ese lugar. Quisiera participar explicando un poquito más lo que comentaba la maestra. Es importante reconocer que, por ejemplo, en la posición de nosotros tres, el organigrama te sirve para centrar quién sería jerárquicamente la persona más importante y luego va bajando y se va estructurando de acuerdo a la organización que se está dando. Entonces, era importante comentar esta situación, ¿verdad? De qué papel cumplo, qué funciones y con quién me tengo que estar canalizando para poder consultar alguna situación que tengamos dudas, para fortalecer, para reportar cuáles son los avances o los retrocesos que hemos tenido en la empresa. Y quizás dejar en el pasado esto de que, bueno, debiera ser, ¿no? Que muchas empresas todavía siguen en lo tradicional, pero no es que el de arriba, los de arriba y los de abajo, ¿no? Se quedó rezagado esto y de alguna manera que el organigrama pueda hacer un acercamiento simplemente para saber a quién dirigirse, que ahorita ya lo dijo la maestra Patricia Marenco, ¿no? ¿Cuántas veces una decisión la tomamos y la queremos brincar hasta otro puesto, ¿sí? Y no respetamos los niveles jerárquicos, ¿no? Sí, y también es muy importante porque cuando uno entra a una organización, a veces ve, por ejemplo, una empresa muy grande y tal vez mi puesto es pequeñito y tal vez es muy chiquito, pero cuando Recursos Humanos nos presenta todo el organigrama, nosotros podemos decir, bueno, puedo llegar hasta ser director de esta área. Entonces, otra finalidad que a lo mejor no está tan expresa en los libros es que es muy motivacional. O sea, un organigrama, tenerlo en la empresa y comunicarlo a los empleados es motivacional porque te dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar?
Y otro punto muy importante que comentabas, que a veces no sabemos qué responsabilidades tenemos. Exacto. Entonces ya con un organigrama, las tareas, las responsabilidades y las actividades diarias las tienes más definidas. Ya no estoy como, yo pensé que ventas era el encargado de hacer esa parte y mercadotecnia era la encargada de hacer esta otra parte. Entonces de esa manera se designan las tareas más eficientemente y se cumplen también. Y esta idea de encontrar a responsables de cada una de las funciones, ¿no? Que efectivamente. No se quede vago. Sobre todo que nuestro tema es esta parte de emprender. Es importante conocer qué personas son las que son necesarias y cuáles son las funciones nuevamente que se van a cumplir. Entonces, a través de este organigrama podemos conocer y fortalecer aún más este inicio de nuestra futura empresa. Ahorita que comentaban, es cierto, ¿eh? O sea, uno inicia y luego nomás somos dos. Hace casi un volado, ¿quién va a ser el director general y quién es el asesor, no sé, o el puesto de un poquito más abajo, ¿no? Y ahí empieza lo interesante de esto, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, destrezas, y entonces en base a este capital, bueno, vamos a poder fortalecernos entre todos, ¿verdad? Buscar las personas que necesitamos, y entonces como tú lo decías, efectivamente, bueno, tú vas a cumplir esta parte, que se dividen en 4 partes, ¿verdad? Cuando haces un organigrama que viene siendo lo que es mercadotecnia, lo que es finanzas, lo que es la parte de producción y bueno, entonces esto es lo importante, son las bases pues para fortalecer Y ahorita que lo menciona la maestra Marenco, pues bueno, sí, o sea, totalmente tenemos que saber cuáles son las funciones básicas de mi empresa para a partir de ahí saber cuáles son los departamentos claves que deben de existir o que pueden existir con el capital que tengo en la organización. Sí. ¿No? Porque también hay una opción, si nos pudieran hablar de esto, del outsourcing o de los puestos que no tenemos en la organización, pero que de alguna manera conseguimos por fuera. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, a mí me tocó ser participante de una asesoría a un restaurante que ellos pues no tenían el espacio para tener tantas personas, el espacio físico para tener el departamento de marketing y publicidad. Sin embargo, sabían que tenían que definirlo, tenían que ser parte del organigrama y ellos optaron por esa área, pues subcontratarla. Exacto. Subcontratan a una agencia de marketing, les hace toda la estrategia de ventas, de comunicación, de posicionamiento y de esa manera ellos saben que están cumpliendo con esa área tan importante como platicaba la maestra, o sea, es una de las áreas fundamentales. Otra área que la subcontratan mucho es sistemas. No todas las empresas tienen la posibilidad de tener ingenieros en sistemas que estén de planta y les estén dando soporte en todo lo que son redes, correos electrónicos. Claro. Sin embargo, es una parte también muy importante dentro de la organización y a veces pues mejor subcontratan a una empresa que les permita pues cumplir con todas esas necesidades en cuanto a sistemas de data, de control y pues de esa forma cumplen también ya esas actividades claves. Pero sí es muy importante que no las dejen a un lado, como no tengo ahorita el personal, entonces no las considero dentro de mi organigrama, ¿no? Oye, pero imagínate que quitáramos, ahorita que mencionas el ejemplo, ¿no? No, pues no tengo personal para publicidad, quiere decir que entonces no haces ventas, o sea, no haces ese trabajo, ¿no? Sería algo imposible quizás de lograr, ¿no? Sí. A veces lo que hacen es que el mismo director o el mismo gerente o a veces el dueño es el que anda haciendo la publicidad, se anda hasta poniendo en cursos de diseño, se mete un poquito a manejar las redes sociales, pero pues ahí está también un problema porque descuida la parte estratégica del negocio. Entonces sí es muy importante, o sea, que vean cuáles son esas áreas claves que mencionaba la maestra y que se refuercen con personas, ya sea internas o externas dentro de la organización. Y también dar un punto a favor en que deben de estar totalmente especializados, ¿no? Porque ahorita mencionas eso, bueno, a lo mejor nuestro jefe, nuestro emprendedor tiene mucha iniciativa y quiere aprender de todo, pero bueno, ni el tiempo puede, ni la doble función es lo más viable, ¿no? Sí, sí, así es. Otra parte que también se utiliza precisamente, bueno, este tipo de cuando consultas externos, finalmente se hace más bien en mediana empresa, ¿verdad? Cuando es una pequeña empresa, pues es un poquito más difícil. Pero, por ejemplo, otro que también se contrata es lo que es recursos humanos, ¿verdad? Que también buscan las personas que son adecuadas a estos huecos que nosotros estamos necesitando.
¿Qué es lo que más vemos aquí en Ciudad Juárez? O sea, ustedes lo pueden ver incluso en las plazas comerciales que están empresas reclutando para otras empresas. Es decir, efectivamente. en la nómina, ahorramos en la nómina, pues no tenemos a todos estos puestos del reclutamiento, de la selección, de la entrevista, ¿no? Eso nos lo hace un poquito más práctico, sobre todo al inicio, para disminuir tanta nómina. Sí, y a veces sí es más efectivo subcontratar que tenerlo dentro de tu plantilla, pero también volvemos a lo mismo, tienes que tenerlo ya como una estrategia al iniciar tu negocio, o sea, sabes dónde estás, dónde quieres llegar y ahí contemplas todos esos puntos. Bueno, mi presupuesto para el primer año es de tanto, no puedo gastar en un gerente de recursos humanos, subcontrato, y se hace una evaluación de qué es lo mejor para cada área. Pero sí a veces se ahorra, es una manera de ahorrarle a las empresas con la subcontratación. Ahora, ¿qué tipos de organigramas existen? Porque vemos, bueno, en todas las lecturas hay como una infinidad de evolución de los organigramas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, existe, el primero que podremos mencionar es el vertical. Como lo comentaba hace rato, está la persona jerárquicamente el más alto, ¿verdad? Y luego va hacia abajo, va descendiendo efectivamente los diferentes puestos que están. Sería el mismo sistema, pero de forma horizontal, en el que el principal, la persona principal, la que toma las decisiones, está en el lado izquierdo y se tiene que poner de este lado, y entonces se va organizando hacia el lado derecho. Otro de ellos es el circular, en el que se define a la persona principal al centro y alrededor giran los demás puestos o las demás actividades que se tienen que realizar. De acuerdo. Y ahora, ¿cuál será la diferencia o cuál es el encanto de los circulares que marca como una tendencia diferente? O incluso hay una pirámide invertida, ¿verdad? Sí, pues yo pienso que mucho es el tipo de organización y el tipo de liderazgo. O sea, si es una empresa en la que se quiere marcar mucho el liderazgo y que el presidente es el presidente y se hace lo que él dice, entonces pues se va hacia un organigrama tradicional. Sin embargo, ahora se está tratando de crear una nueva cultura organizacional, en que ya no son jefes, son líderes. Entonces, el líder no está simplemente ordenando lo que se debe hacer, sino que tiene un equipo en el que comparten las mismas metas, valores, objetivos, y se inspira a las personas para que ellos cumplan con su tarea. O sea, es mucho trabajo interno el que se tiene que hacer para tener pues ese organigrama circular, o sea, donde yo pues soy el centro, pero nada más para ponerme una ubicación, pero todos estamos al mismo nivel. O sea, no hay superiores o inferiores, simplemente hay una persona que toma decisiones, tiene más responsabilidad, y los otros pues sus opiniones son igualmente válidas, pero de esa manera no está arriba ni abajo de ellos, sino que son, o sea, es la misma jerarquía. Vistos como pares. Vistos como pares, la misma equidad. Sí. Y esto ayuda mucho a los canales de comunicación, ¿no? Porque vemos, bueno, lamentablemente si nos ponemos en cuestión crítica, los tradicionales frenan mucho la comunicación, ¿no? Sobre todo la innovación se puede frenar. Y cuando es circular, de alguna manera está el jefe que ya no es jefe, que se convierte en líder, puertas abiertas, ¿no? Recibe todos los canales de comunicación. Sí, de esa manera, inclusive hasta las oficinas ya están pasando a ser oficinas de puertas abiertas. Se están eliminando las paredes, las puertas, entonces ya está abierto para que la gente tenga esa confianza de accesar al jefe, que antes también era como que un miedo así, como que voy a proponerle que hagamos esta campaña, pero ahora ya se pueden acercar con la confianza. Entonces creo que desde mi punto de vista es mucho más efectivo ese tipo de organigrama que un organigrama tradicional, porque como mencionas, la innovación fluye más, o sea, la creatividad, la innovación, y el sentido de pertenencia y de realización de cada empleado pues también se aumenta. O sea, no cumplo solamente mi puesto o mis tareas, sino que estoy siendo parte de algo más grande. Ya más involucrado. Wow, padrísimo. Entonces, ahorita nos quedamos en este tema pendiente. Regresamos después del corte en esto que es Emprendízate.
Excelente que te quedaste con nosotros en Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. Te recuerdo que soy Adriana Reyes y estamos con mucho gusto aquí en la oficina de Antigua Rectoría para que vengas, traigas tu idea de negocio y podamos incluso desarrollarla dentro de la incubadora, en la Oficina de Desarrollo Empresarial. También te recuerdo las redes sociales, estamos en Facebook como Oficina de Desarrollo Empresarial o en Vinculación UACJ. Bueno, regresamos a este tema que pareciera que es muy sencillo de realizar, pero bueno, tiene como todo su ciencia. Claro. ¿Cuáles son entonces los requisitos que debe de mantener estrictamente un organigrama? Bueno, el primer requisito es que sea una representación gráfica. No podemos decir que tenemos un organigrama y simplemente escribimos las funciones o las descripciones de cada puesto. No, lo tenemos que plasmar gráficamente. Tiene que ser un gráfico. Tiene que tener las líneas de mando muy definidas para saber a quién te vas a dirigir, ya sea jefe o líder, pero tienes que saber quién es la persona que está responsable de esa área. Y los tradicionales, los organigramas tradicionales, pues tienen que tener esos recuadros, que es un rectángulo donde se pone la descripción del área o el nombre del puesto, y aparte líneas de interrelación, o sea, hay personas, por ejemplo, que ocupan la misma posición jerárquica como el gerente administrativo y el gerente financiero. El mismo nivel. Es el mismo nivel, que eran dependiendo de los puestos o la jerarquía. Y pues básicamente esos son los requisitos que tiene que tener. Yo le agregaría otro requisito, que es que sea actual. O sea, no podemos utilizar un organigrama de hace 10 años. O sea, muchas veces las empresas cuando empiezan su proyecto emprendedor, hacen su organigrama, pasan 2 o 3 años, la empresa crece, pero sigue el mismo organigrama. Y esa era una de las preguntas que te quería hacer o que les quería hacer. O sea, ¿cómo es que va sufriendo cambios el organigrama? ¿En qué sentido se tiene que actualizar? Por ejemplo, cuando las empresas empiezan a escalar, que ya no es una startup o que ya no es una empresa de reciente creación, sino que ya empiezan a escalar, ya en lugar de ser el puesto con 2 personas que atendían, ya es un restaurante y a lo mejor ya está haciéndose franquicia, entonces necesita ir escalando y pues obviamente la plantilla, tanto operativa como gerencial, va creciendo, entonces sí se requiere, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ir poniendo esos puestos. O sea, ir estableciendo esos puestos. Agregándolas. O yo lo que recomendaría es que desde un inicio tú ya tengas la visión de que si abriste un restaurante y lo quieres hacer el día de mañana una cadena comercial y vas a tener al final del 2018 2 restaurantes, tú desde ahorita ya contemples en tu organigrama cuántos gerentes de zona necesitas, cuántos gerentes de restaurante. Pero ahí es donde aparecen otras líneas. Ya en lugar de que sea una línea seguida, son líneas punteadas. Esa línea punteada indica en el organigrama que es una área o un puesto que se va a desarrollar a mediano o largo plazo. Entonces es muy importante que se tenga desde antes de que crezca la empresa, porque después hacemos un organigrama pero sin pies ni cabeza, o sea, muy raro, entonces sí es importante. Y sobre todo que se represente, como lo dijiste al principio, ¿no? O sea, de manera gráfica, nada más que no tenga que ver alguien que te esté explicando, ¿qué querías decir con esto? ¿Qué querías decir con este recuadro? ¿No? Por eso mismo tiene el propio organigrama tiene su traducción, ¿no? Líneas punteadas, proyección a futuro, el outsourcing también se maneja con líneas de diferente tipo, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. Y cuando se realice el organigrama, como lo decían, pues se recomiendan como las 4 patas de la mesa, digámoslo así. Una sería lo que es las finanzas, otra sería lo que viene siendo lo de recursos humanos, lo que es la mercadotecnia y obviamente la administración. Estas vendrían siendo las diferentes áreas con las que se tiene que contar para poder organizarte, ¿no? Y como lo comentaban, se recomienda mucho que esto se revise cada 6 meses. Para las grandes empresas o medianas empresas, a veces cambia el personal, entonces es importante que estés actualizando de quién dependo, de quién depende de mí, en fin, que tengas esta información vigente, constante, ¿verdad? Inclusive hay algunas empresas que ponen la fotografía, las grandes empresas que ponen la fotografía de cada uno de los representantes de cada departamento.
Entonces es totalmente válido hacer una reingeniería de puestos si es que la misma función de la empresa dice, bueno, ya quitamos esta parte, ponemos esta otra parte y actualizar el organigrama al mismo tiempo. Siempre estar pendiente de este. Ahora, la traducción en el manual de organización vemos el organigrama donde de manera muy formal o muy impersonal nos dicta sin nombres, nada más el puesto, ¿no? Que incluso si nos metemos con cuestiones de equidad de género, nos pide que ya eliminemos errores del pasado, como mencionar director general, ¿no? Y poner dirección general. ¿Marca estos pequeños detalles marcan en la organización? Sí, pues realmente sí, porque yo pienso que todo es como psicológico, o sea, ya el poner director general tal vez le está diciendo a uno como mujer ya no voy a poder ser director porque tiene que ser un hombre, inclusive secretaria, o sea, siempre en los organigramas tradicionales ponían director y luego subdirector y luego secretaria, ¿no? O sea, también puede ser secretario, Claro. o sea, yo creo que sí marcan diferencia en que pues todos podemos hacer lo que nos apasiona sin ser hombres o mujeres. Y bueno, lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, por una parte tener ese organigrama sin fotografías, sin nombres, y por la otra parte, para dárselo a los empleados o que los empleados conozcan dónde están ubicados, hacer un directorio de la traducción del organigrama, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, también existe diferencia en cada uno de los organigramas, ¿verdad? Algunos son informativos, otros son para conocer precisamente las jerarquías y entonces de acuerdo a cada uno es como se realiza esta actividad y como lo mencionaban, bueno, son rectangulitos que se ponen, ¿verdad? Y en el gráfico. Yo recuerdo porque un poco antiguo, cuando empieza esto de los organigramas circulares, marca un cambio radical, ¿no? Ahorita que nos quedamos hablando con eso, o sea, el mismo colaborador o el mismo empleado se siente ya unido a un compromiso donde no hay tanta diferenciación, ¿no? Sí, es verdad, o sea, eso impacta mucho en las personas de niveles operativos o inclusive hasta tácticos, o sea, los gerentes a veces también se sienten como más comprometidos cuando saben que pueden expresar sus opiniones, pueden dar nuevas ideas, entonces eso cambia mucho el panorama de las personas que están trabajando. Inclusive el organigrama, el organigrama invertido se impacta mucho porque la parte superior es la parte operativa, o sea, están los empleados, las cajeras. ¿Y por qué lo ponen invertido? Pues no es nada más la representación gráfica, sino que es la persona que está en contacto directo con el cliente. Entonces, si esta persona brinda un buen servicio, si esta persona está atenta a las necesidades del cliente, se convierte en una parte estratégica muy importante porque... Un eslabón clave. Sí, un eslabón clave. Imagínate que tienes cajeras que todos los días te pasan ideas a ti como director de marketing de lo que está pidiendo el cliente. Pues ya te puedes ahorrar hasta investigaciones de mercados, contratar agencias, o sea, porque es el mismo empleado el que está al pendiente de lo que necesita tu cliente. Entonces, por eso es invertido. Que es algo que uno dice, es tan obvio, pero muchas empresas se niegan, ¿no?, a tomarlo, ¿no? Entonces ven como que el operador nada más puede estar haciendo la parte operativa, la parte de producción, ¿sí? Y deja de largo todo lo que te puede aportar, toda la retroalimentación, ¿no? Y también, o sea, la cuestión emotiva del empleado que se siente escuchado, que finalmente puede participar, ya forma parte entonces es muy interesante la reacción, el compromiso, el ponerte la camiseta, ¿verdad?, dentro de la empresa, porque sabes que tú puedes cambiar, puedes modificar, dar ideas y tu voz cuenta. ¿Y cómo le hacemos para dar a conocer el organigrama? ¿O en qué momento se da a conocer el organigrama con nuestros empleados? Suponiendo que viene un empleado nuevo, ¿cómo sabe él dónde está ubicado? Bueno, por lo general se le invita, ¿verdad?, dentro del área de inducción, es conveniente que tenga en la empresa, este gráfico siempre debe estar visible, en una parte visible de la empresa, para que se pueda consultar en cualquier momento, pero es parte de recursos humanos que debe de darle a conocer cómo está, porque inclusive cuando tú llegas a trabajar en una empresa, bueno, dependes de, ¿verdad?, estas son tus funciones, tú reportas acá o tú vas ligado acá, ¿verdad?, y entonces tienes que saber con qué persona referirte y como lo comentaba hace rato, hacia dónde voy y a quién reporto. Porque hay errores que se cometen, ¿no? En algunas organizaciones donde
dice el empleado, no sé ni a qué departamento pertenezco, no sé qué funciones tengo que hacer. Aislado totalmente, sí. Y aquí con esto, como decíamos, formas ya parte del equipo. Entonces, desde un inicio se le debe dar a entender dónde está ubicado en el organigrama. ¿Dónde está? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Y ponerlo, ¿verdad? Y consultarlo adelante. ¿Y a quién se le reporta? Porque sí es muy importante tener bien en claro la función que va a llevar a cabo esa persona. O sea, inclusive antes de hacer el organigrama es bien importante que tú sepas las características que tiene que tener la persona que va a ocupar ese puesto. O sea, no es como, pues yo le veo cara de esto. O sea, no es así, como que primero tienes que analizar bien la gente que comparte tus valores, tu misión, y después de eso decir, bueno, esta persona tiene estas habilidades para ir al área financiera o al área de ventas. Pero si no tienes el organigrama bien claro y si la persona no sabe en qué lugar está participando, está ubicado, entonces el problema es que empiezan a haber esos malas comunicaciones. Me ha tocado ver gente que no sabe a quién le reporta. Efectivamente. O sea, de repente llega una persona, le da una orden, lo cumple y la otra persona le dice, bueno, ¿por qué estás haciendo esta tarea en lugar de hacer esta otra? Que puede ser un asunto muy grave, ¿no? Sí. Se puede perder comunicación, se puede perder o tomar una mala decisión. Cumplir doble función, duplicar los esfuerzos, o sea, estar haciendo la misma actividad, siendo que cada uno tiene sus respectivas actividades para realizar. Entonces sí es complicado. Sí. Y también, pobrecito del empleado, toda sí, porque él, también, ¿no? Sí, porque él no entiende, o sea, un día hace él lo que le están diciendo y otro día viene otra persona y le dice otra cosa diferente. Y como no sé quién es, al no hay fin y al cabo, comunicación. mi jefe, mi jefa, pues termino tratando de quedar bien con todos. Sí, y todo eso impacta en la eficiencia de la empresa, o sea, en lo que son las metas o el cumplimiento de metas, pues impacta mucho, o sea, el duplicar tareas o el no hacer tareas por no saber quién era el responsable de esa tarea. Entonces sí es muy, muy importante tenerlo plasmado desde que entras, o sea, desde el curso de inducción. Bueno, esta va a ser tu posición, a esta persona le puedes dirigir tus problemas, inclusive hasta recursos humanos, o sea, que sepan que hay un departamento de recursos humanos, una persona que si tiene problemas con su jefe inmediato, a quién puede acudir. Entonces todo eso se está desarrollando ahorita, pero antes era el jefe el que mandaba, pero ahorita la persona, si su jefe directo está incumpliendo o no está tratándolo de cierta forma, pues ya él tiene la posibilidad de ir con un departamento de recursos humanos. Entonces, desde ahí, en inducción, es súper importante que sepa el empleado qué hacer. Que está respaldado. Ajá, sí, que está respaldado. Perfecto. Ahora, es muy interesante porque no solamente es organigrama, no solamente es como que armar un rompecabezas y poner nombres, funciones, ¿no? Sino que se tiene que hacer un análisis previo, como decían ustedes, nada más resumiendo, sobre todas las funciones que se llevan a cabo en la empresa, cuáles son mis áreas funcionales que serían las patas de esta mesa, ¿no? que va a soportar todos los grandes soportes que vamos a tener que tener. Y por último, dar a conocer el organigrama, porque si no tenemos un organigrama, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede en una empresa que funciona sin organigrama? Pues realmente una empresa que funciona sin organigrama nunca va a alcanzar esas metas que se está planteando. Las empresas lo hacen como compromiso, a veces dicen, bueno, voy a agarrar este organigrama que vi en Google o en el libro y lo voy a implementar, o me lo están pidiendo como mi business plan y nada más lo voy a poner tal cual. Pero se tiene que analizar la situación de la empresa, la situación actual, el giro, la distribución que vas a tener para tu producto, o sea, el modelo de negocios, todo eso lo tienes que analizar para saber qué organigrama es más conveniente. El apto. Sí, inclusive hasta la naturaleza de tu empresa. No, pues voy a hacer una empresa donde seamos muy jerárquicos y que haya las líneas de mandos muy marcadas. Pues ahí no puedo implementar un... De acuerdo. De acuerdo, entonces tiene su ciencia, como lo dijimos al principio. Entonces, pues bueno, lamentablemente se nos va el tiempo. No me quiero despedir sin darle las gracias, licenciada Tinajero. Gracias, maestra Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esto fue Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. Muchas gracias por haber estado con nosotros.